La advertencia está hecha. Señores, vamos con nuestra primera entrevista del día. Ya tenemos con nosotros a Charlie Mariotti Jr., diputado de la circunscripción número 1 del Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana. Bienvenido, Charlie, un placer tenerte con nosotros. Muy buenos días, Laura, don Caminero, don Percio. Para mí un placer estar con todos ustedes y con toda su audiencia. Charlie, gracias. Charlie, quisiera comenzar con esto. Uno de los temas que ha estado en la agenda de los partidos es la llamada candidatura independiente a propósito de la decisión del Constitucional. Hoy trae el periódico El Caribe, su nota principal, de que la Junta está proponiendo 3 candidaturas independientes por cada nivel de elección y que tendrían que tener el 2% del padrón electoral. Este es un consenso que se ha hecho con los partidos. ¿Conocen los partidos de esta iniciativa de la Junta o es parte de lo que ustedes le han sugerido a la Junta Central Electoral? Mire, todavía el proyecto no llega a la Cámara de Diputados, sin embargo hemos estado investigando. Yo creo que en algún punto el Tribunal Constitucional se excedió en cuanto a sus atribuciones. Sin embargo, me parece que las candidaturas independientes vienen a enfrentar una situación que se viene dando en República Dominicana desde hace un tiempo. Porque, ¿qué pasó cuando el hoy presidente Luis Abinader y el PRM se vieron sin partido luego de la salida del Partido Revolucionario Dominicano? En vez de una candidatura independiente, entonces buscaron un partido minoritario. ¿Qué pasó cuando el expresidente Fernández parte del Partido de la Liberación Dominicana? En el mismo proceso lo vemos como candidato presidencial porque entonces se aliaron o construyeron una nueva fuerza política a partir de un partido minoritario. Entonces, esto simplemente viene a ponerle... Pero legalizado ante la Junta Central Electoral. Sí, claro, porque se establece que el mecanismo es a través de los partidos, pero esto simplemente viene a ponerle reglas, digamos, a una situación que se viene dando en República Dominicana. A mí me hace mucho ruido, sin embargo, en cuanto a las candidaturas plurinominales, con el tema del método de Hong, cómo podrán ser competitivas estas candidaturas. Entonces, si no analizamos el método, hablar de candidaturas independientes, por lo menos en las candidaturas a regidores, en las candidaturas ¿Cómo a podrán diputaciones, ser sustituidas en caso de que fallezcan o renuncien? hay muchos temas que deben ser reglamentados para que esto no sea un eufemismo y sea una realidad, para que las personas que sienten que sus intenciones de aspirar, de llegar a alguna posición, no las representa ningún partido político y que tengan un asidero social, puedan entonces verdaderamente competir y que esto no sea simplemente letra muerta. Se ha dicho que los partidos tienen el propósito de eliminar las candidaturas independientes de la ley electoral. ¿Eso Mire, se ha considerado? A mí nadie me lo ha comentado y yo de manera particular creo que estas candidaturas vienen a fortalecer la democracia en República Dominicana. Pero hay una propuesta formal de parte del senador Rogelio Henao. Bueno, lo que pasa es que el senador Henao tiene varias propuestas sobre diversos aspectos y nosotros no necesariamente nos circunscribimos a las mismas. Sin embargo, en mi caso particular, yo entiendo que estas candidaturas vienen a aportar lo que deben ser reglamentadas para que, vuelvo y te digo, no se conviertan en letra muerta y realmente las personas que decidan aspirar a través de estas candidaturas independientes tengan la posibilidad de competir, porque si simplemente estamos tratando de darle un caramelito a la sociedad que no se siente representada por los partidos, en el último torneo electoral más del 50% del padrón electoral no acudió a votar. Y yo creo que eso nos manda un mensaje a nosotros como sistema de partido, que nosotros tenemos que renovar la oferta, renovar la conversación y sentarnos con las personas, a hablar no de los problemas partidarios, sino de los problemas que tiene la Deben los sociedad. partidos ¿Cuánto políticos... ¿Cuánto es el padrón electoral actual? No, eran... 6.5 o 7.1. No, era No, 7 puntos y pico de 7.5, millones. Como Puede ser, 7.8, sí. creo. 7.8. Pero temen los partidos políticos que frente a esa... en el 2000 fueron un 46% que votaron. En el 24. En el 24, 46%. Bueno, Que ese desapego de la población frente a los partidos políticos, que encuentre el caldo de cultivo en una figura independiente que no sea partidaria y se cuele en el poder. yo creo que eso no debe ser un miedo de los Fujimori. partidos. Eso es una situación que todos debemos estar pendientes. Mire, decía el profesor Juan Bosch que las dinámicas latinoamericanas llegan a República Dominicana tarde, pero que llegan. Entonces nosotros solamente tenemos que vernos en los espejos de otros países que nos rodean, simplemente. Esa estabilidad económica, esa estabilidad financiera que nosotros hemos construido a través del tiempo, se basa en una democracia que ha sido cimentada en el apoyo popular. Entonces eso es lo que nosotros no podemos descuidar. Ahora, si el padrón es 7.5, el 2% serían 150.000 firmas
Eso es complicado de conseguirla. Bueno, para una candidatura plurinominal, digamos, a una persona que está aspirando a una regiduría, una persona que está aspirando a una diputación, dependiendo el lugar donde esté, será un porcentaje del padrón. Se supone que el 2% al padrón general debe ser para las candidaturas presidenciales. Pero si usted lo que aspire a regidor, se supone que usted tiene que tener porcentaje de la circunscripción que usted va a representar. El tema es que yo lo que no quisiera es que la ley se convierta en una traba para que existan las candidaturas independientes, que son mecanismos que hoy en día nosotros tenemos con los movimientos, con la persona, dependiendo de la demarcación, sino que esto sea una realidad, que no sean trabas, porque ponerle a una sola persona la obligación de recoger 150,000 firmas también es un poquito complicado. Porque si es un regidor, es injusto que lo pongan a buscar el porcentaje del universo. Sin embargo, con el tema de los partidos políticos y de la democracia dominicana, miren, a mí me preocupa bastante que nosotros pasamos un proceso electoral y sin embargo seguimos en campaña constante. Yo creo que eso le manda un mal mensaje a la sociedad. El Partido de la Liberación Dominicana está en una campaña abierta. Mira, hay una conversación interna, hay una convocatoria para que se haga una, digamos, declaración de intención. Sin embargo, estas son las dinámicas de los partidos en oposición. Tenemos que mantenernos conversando y visitando a los compañeros. Ese es el trabajo de un partido en oposición. Sin embargo, cuando un partido en el gobierno, tan pronto pasan las elecciones, se enfoca de manera apresurada en una campaña interna destructiva, por más que quieran y por más que tengan capacidades, los más de 7 presidenciables del partido de gobierno que se mantienen en constante proselitismo han descuidado sus funciones y eso es algo natural. Usted no puede atender tantos cartones. Entonces, lamentablemente, por mantenernos en política electoral, los que están llamados a construir las políticas públicas siguen descuidando los servicios a los que la gente debe tener acceso. Entonces, hay tiempo para hacer campaña. Eso y hay tiempo para hacer política pública. Ayuda a la oposición, si fuese así. Lo que pasa, don Percio, es que hay momentos y los momentos tienen que entenderse. Entonces, los partidos que supuestamente la unificación de las elecciones para que solamente sean en mayo todos los niveles electorales, era para dejar a la gente descansar. Nosotros de manera particular en el hemiciclo. En el caso particular del PLD, ¿le parece correcto que el partido quiera replicar un poco la experiencia pasada de adelantar bajo algún subterfugio la selección o identificación del potencial candidato presidencial? Mire, me parece que son procesos naturales. Sin embargo, yo creo que ahora todo el sistema de partidos debería estar abocado a contribuir a los problemas que la sociedad está enfrentando. Por ejemplo, y en mi caso, y vuelvo y reitero, cuando hablábamos de unificación de elecciones en la reforma constitucional de octubre, yo me paré ahí en la Asamblea Nacional y dije que una democracia no puede odiar las elecciones, que las elecciones son una fiesta y que son la manera de nosotros elegir a quienes nos gobiernan. Sin embargo, utilizando, digamos, el argumento de que teníamos que dejar a la población descansar, se unificaron de manera absoluta en mayo, pero eso no es lo que hemos visto. Entonces, yo quisiera que la conversación que estuviéramos teniendo los partidos sean cómo nosotros vamos a ponernos de acuerdo para aprobar el Código Penal, que ya ayer tuvimos la primera reunión de la Comisión Bicameral entre el Senado y la Cámara de Diputados para conocer los diversos proyectos. ¿Cómo fluyó esa reunión? Exactamente, explícanos de eso ahora. Mire, fue una reunión bastante dinámica, recibimos incluso una delegación de expresidentes del Colegio de Abogados que nos dieron sus opiniones, pero estábamos definiendo simplemente el procedimiento a agotar para conocer todos los artículos del Código Penal de la manera más, digamos, efectiva posible. Ahí decidimos hacerlo a través de títulos y subtítulos y vamos a estar conociendo en cada reunión más o menos 10 artículos y donde haya consenso, entonces aprobaremos y donde haya disenso, lo dejaremos para un poquito más adelante para seguir la conversación y obtener la mayor cantidad de información posible. Y unificaron los tres porque hay, eso parió, porque tiene uno que había, ahora hay 3 más. O sea, 3 proyectos se convirtieron en uno o cómo. ¿Cuál es el que ustedes están conociendo? Ayer el que nos entregaron de manera física fue el que se introdujo a través del Senado de la República, creo que por el senador Rogelio Genao. Sin embargo, cuando en comisiones hay diversos proyectos que se parecen, lo que hacemos es una matriz. Entonces hacemos una matriz de comparación dentro de los diferentes artículos, cuáles son, y entonces tenemos la conversación de qué agregar, qué quitar, qué nos llama la atención, pero y así conversamos. ¿Ese de Rogelio es totalmente nuevo o es la vieja versión? Mire, que ha estado circulando? Ninguno es totalmente nuevo, don Percio. Hay algunos que tienen novedades, hay algunos que tienen cosas, pero por lo general esa es la misma versión que tiene ya muchos años. Ahora, pero todavía no sabemos qué le van agregando cada uno. Sí, todavía tendremos que tener esa conversación. Son muchos artículos. Hay en algunos que aparecen
situaciones que sorprenden bastante y por eso es tan importante. Bueno, cuando hablamos de crímenes de lesa humanidad, vimos que en ese artículo de manera particular, en ese proyecto del senador Genao, en ese proyecto que nos entregaron en el Senado, hay muchísimas tipificaciones que no necesariamente pueden estar constituidas en ese artículo. Entonces esas son las cosas que nosotros tenemos que ir trabajando. Cuando escuchaba mencionar la metodología que están discutiendo como primera, que es una reunión armoniosa siempre, sí, claro, pero en eso tenemos 30 años. El problema está cuando comenzamos a conocer cada uno de esos detalles. ¿Por qué hemos obviado conocer la versión que el Congreso había dejado prácticamente aprobada y revisar los puntos que teníamos? Uno de los códigos es esa versión. Lo que pasa es que cuando el proyecto perime y es reintroducido, cualquiera tiene, el que tiene iniciativa legislativa, puede introducir un proyecto y hay que leerlo de cero. Yo estoy en la comisión también que está modificando la ley de compras y la legislatura pasada era la segunda legislatura donde perimía ya ese proyecto que en principio fue introducido por la senadora Raful y lamentablemente ahora hubo que reintroducirlo de nuevo y conocerlo desde cero, empezar por leerlo para ver si había alguna modificación, empezar a conocerlo. Pero en este caso es la misma versión. Y aún siendo la misma versión y siendo la comisión integrada por la misma persona. Se lee de nuevo, pero es la misma versión. Hay uno de ellos que sí. Sin embargo, hay que conocerlo punto por punto. ¿Hay más de uno? De las versiones introducidas, claro que sí. ¿Y quién introdujo las otras? Bueno, hay uno de Soraya Suárez, hay uno de Rogelio Alfonso Genao, que es el hijo de Rogelio Genao, que está en la Cámara de Diputados. Ellos tienen dos versiones, cada uno depositó una. Y así ha habido otras que han sido producto de consenso con diversas partes de la población que han decidido someter su versión. Hay una, la que creo que la presentó la senadora Farideh Raful, que era la versión que el gobierno entregó para modificar la ley. Usted dice con la ley de compra. La ley de compra y contratación. Sí, es la misma versión. Sin embargo, en la legislatura pasada le hicimos varias modificaciones que ahora a mí me sorprende a veces cuando los temas son tan burocráticos. Usted sabe que uno llega con mucho brío, sin embargo uno se enfrenta a las dinámicas de que todo se haga de la manera más clara posible. Entonces uno tiene que entender eso y por eso lo que le digo, la sorpresa mía cuando vi que el mismo proyecto teníamos que volver a leerlo artículo por artículo y además entonces teníamos que someter las modificaciones que habíamos hecho. Y me parece que es lo correcto para que todo sea de la manera más diáfana y transparente posible. Pero ahora vamos a abrir otra vez la convocatoria para escuchar a todos los que tengan alguna posición encontrada y vamos entonces a tratar de que la ley que salga sea la mejor ley posible. Pero como le digo una cosa, le digo la otra. Tanto en la reforma laboral, que también se está conociendo, y ahí tenemos varias conversaciones, todavía está en el Senado, no llega a la Cámara de Diputados, pero con esa reforma laboral, con la ley de residuos sólidos, que ayer también tuvimos la primera comisión de la comisión especial que se creó para conocer las modificaciones, nosotros estamos tratando de que lo que salga, lo que se conozca, sea la ley producto del consenso. Quizás no la ley perfecta, pero la ley posible. Ahora, vuelvo y les reitero, yo soy parte de una bancada de 12 diputados. Estamos haciendo el trabajo. Yo ayer participé en 5 comisiones, de 3 de las cuales era miembro y 2 de las que no soy miembro. Sin embargo, buscamos el tiempo para poder estar presentes, porque por el número de diputados que somos, lamentablemente, ahora solamente tenemos quizá un diputado por comisión. Entonces tratamos de agruparnos para poder hacer el trabajo de carpintería legislativa lo más productivo posible. Sin embargo, el PRM hoy en la Cámara de Diputados tiene una mayoría, digamos, avasallante, una mayoría absoluta de 146 diputados. Entonces, todas estas modificaciones que estamos conociendo y a la cual yo me trato de educar y le dedico horas de trabajo y de consultoría, escuchando para tratar de buscar la manera de construir la mejor ley posible, solamente será posible si existe la voluntad política dentro del partido de gobierno de aprobar estas leyes que son un compromiso con la República Dominicana. A propósito de que usted menciona que pertenece a varias comisiones, ¿cuál es la dinámica que tienen ustedes como legisladores con el partido? Porque en estos días se presentó una situación con la diputada, con la Cámara de Cuentas. En la Cámara de Cuentas, que firmó con la oposición y que después ya dijo que el vocero. ¿Cuál es la dinámica que se da de manera natural? ¿O ustedes tienen libre albedrío de hacer lo que ustedes entienden y el partido no se mete, no le importan los temas? ¿Cómo funciona? Básicamente lo que la diputada dijo fue que ella nadie la llamó del partido. Sí. Y que ya la cuando... vi aquí, a mi amiga de bueno, pues si la viste, qué bueno. Exacto. Mire, nosotros tenemos una bancada que está liderada por el vocero histórico del Partido de la Liberación Dominicana, 10 veces vocero creo que cumple en esta vocería, Gustavo Sánchez. Y siempre nos mantenemos en constante conversación. Tenemos reuniones los lunes, ahora tenemos como enlace legislativo al 2 veces diputado, director de la CAS, Alejandro Montaz, que también se encarga de ser ese
ese vínculo, digamos, ese puente entre los diputados, el partido y el comité político y los órganos de dirección. Entonces siempre hay una conversación. Lo que pasó en el caso de Idenia, yo creo que fue un ejercicio de coherencia de ella como legisladora, porque Idenia participó en esa comisión de Cámara de Cuentas. Ella era la miembro del Partido de la Liberación Dominicana y yo sí siento que el proceso, como lo lideró Rogelio Genao Lanza, fue un proceso que trató de ser lo más diáfano posible, por lo menos el proceso en cómo se llevó a cabo la conversación y las entrevistas. Y a eso fue que Idenia le dio el visto bueno. Pero es que eso no hay forma de hacerlo no diáfano. Eso son una serie de entrevistas una tras de otra. Lo que tiene peso al final es la conformación de los quintetos y ella misma dijo que no se tomó en cuenta la posición y a eso que ella fue presentó. que nosotros nos opusimos y a eso que nosotros estamos diciendo que no vamos a ser parte de lo que ha construido el PRM. Pero si incluso pero el diputado Robinson Díaz, pero si el partido tiene un representante, ¿cómo que nos interesa por conversar con ellos? Y en algo tan importante, porque estamos hablando de la Cámara de Cuentas que ya de por sí ha dado muchísimos problemas y que se supone que es parte del interés del PLD que haya un órgano mucho más robusto. Lo que pasa es que partimos de la buena fe y tratamos de hacer un organismo que no esté vinculado a elementos partidarios. Pero si tomamos como ejemplo la última Cámara de Cuentas, que muchos celebraron en algún momento, aquí no hay nadie con vínculo partidario y ya hemos visto el desorden que fue esa Cámara de Cuentas. Nosotros tratamos de hacer el trabajo, participamos en la comisión, porque no estábamos de acuerdo con la manera en que se hizo la elección de las ternas que van al Senado, porque se hizo de manera absolutista y de manera avasallante. Incluso lo dijo el diputado Robinson Díaz, diputado del PRM, que a él nadie lo consultó y que él no fue parte de la elección de esos quintiles. No, de los quintiles, pero de la terna, que iba a ir al Senado, porque la conversación que se tuvo ahí pusieron a 5 diputados del PRM a leer una terna con candidatos que ellos no conocían y por los cuales no habían votado. Entonces yo no tengo expectativa para esa Cámara de Cuentas, ni voy a hacer un sello comígrafo para una Cámara de Cuentas que va a ser electa por el Senado de la República ahora, en desmedro total incluso del trabajo que se hizo en la Cámara de Cuentas. Pero hubo un problema de coordinación entonces entre el partido y las representantes del partido en esa comisión, porque el momento para el partido manifestar esa inconformidad era cuando se estaba discutiendo la conformación de esos quintetos. Mire, siempre hay oportunidad de mejora y siempre hay que abrir los vínculos de comunicación. Nosotros tenemos que tener una conversación constante y lamentablemente en ese caso es uno de esos ejemplos. Sin embargo, el proceso de comisión y lo que se hizo luego son cosas diferentes. Lamentablemente, vuelvo y reitero, esa comisión trató de hacer el mejor trabajo posible. Sin embargo, parece que ya había una línea partidaria con los nombres electos y ya hoy se sabe quiénes van a ser los que compondrán la próxima Cámara de Cuentas. Pero ya en el Senado no podrá hacerse ese cambio. Bueno, de la terna que tienen, en el pasado ellos entrevistaron, modificaron el orden incluso, y ahora posiblemente hagan lo mismo. ¿Por qué? Porque hay una decisión marcada del presidente de la República de tener otra vez, como él quería su Congreso, su Cámara de Cuentas, porque entiende que esta falló. Es decir, el gobierno de la transparencia, el gobierno del cambio, no ha tenido a nadie que lo fiscalice durante estos primeros 4 años de gestión. Y así, aparentemente, quieren terminar su proceso. Y yo creo que eso es lo que le hace mucho daño a la institucionalidad y al gobierno dominicano. ¿Y no sería que los partidos querían negociar esa Cámara de Cuentas? Yo no creo. Miembros. Si hubiese habido la intención de negociar, yo creo que a la miembro de esa comisión le hubiesen dado lineamientos claros y no pasó así, como ustedes bien han dicho. Bueno, pues se retiraron cuando se iba. Bueno, porque se hizo de manera bruta y se hizo como se dijo que no se iba a hacer. Se hizo priorizando a gente con vínculo con el PRM. Se hizo bien y lo que se iba a mandar, que eran las ternas, esa entonces se hizo mal. Es lamentable. Y eran los mismos miembros y las mismas personas que estaban entre los quintetos. Yo creo que el país no se agregó a más nadie. Veremos cuando salgan electos los miembros. Es un miembro que va a elegir el Senado también con su mayoría PRMista. La cosa hay que llamarla como son. Yo siento que nosotros tenemos que dejar de utilizar palabras que lamentablemente pueden confundir a la población. El PRM quiere su Cámara de Cuentas y quiere seguir con una Cámara de Cuentas que no lo fiscalice a ellos, lamentablemente. Eso es lo que yo percibo y lamentablemente eso es lo que va a pasar. Nosotros tenemos que tener una Cámara de Cuentas, en el mejor de los casos, que no solamente fiscalice que se está gastando el dinero en lo que tiene que gastarse, sino que se está gastando bien también. Ese es el fin de esa Cámara de Cuentas. Dice para Alfredo Pacheco que ellos son responsables de esa Cámara de Cuentas. Claro. La retirada de ustedes, que el PRM se responsabiliza de esa Cámara de Cuentas. Y esa es la realidad, como es responsable de esta también. De esta que tenemos hoy en día también son responsables.
Entonces, esas son las dinámicas que se vienen dando. Hace 4 años no tenían el control. No el O sea, control, pero tenían la control mayoría de la también. mayoría. Tenían la Seguían mayoría teniendo también. mayoría. Entonces, Sí. las cosas que pasaron en el 2012 al 2020, muchas de ellas fueron responsabilidad del PLD, las buenas y las no tan buenas, y hasta las malas. Entonces, lo que pasa del 20 al 24 y al 28 también será responsabilidad del PRM. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo, tienen una mayoría, la están utilizando y no la están utilizando necesariamente para beneficiar a la mayoría de los dominicanos, sino para beneficiar a un pequeño grupo de amigos en los diferentes Charlie, aspectos. gracias por estar Muchas con nosotros. gracias, Charlie. Gracias a Señores, ustedes. Un placer. despedimos a Charlie Mariotti Jr., diputado de la circunscripción número 1 del Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana. Vamos a una pausa, enseguida volvemos.